Hola, hoy vamos a tratar el tema de los rieles y lo que son las fuentes monorriel contra las multirriel. ¿Cuáles son las diferencias y cuál conviene más? Ya que, bueno, me di cuenta que necesitaba hacer este video porque iba a explicar algo sobre si tu fuente de poder es suficiente o no para levantar cierto componente en cuanto a potencia. Y bueno, primero vamos a empezar cómo distinguir las fuentes monorriel de las multirriel. Una fuente monorriel es como la que ven aquí. ¿Ok? Si se fijan en la parte donde dice más 12 voltios, ¿ok? Únicamente hay una que dice más 12. Mientras que en una fuente multirriel como esta, no tienes una sola de más 12 voltios. Tienes 12 voltios 1, 12 voltios 2, etcétera. Dependiendo de cuántos rieles tenga. Por ejemplo, esta tiene 3, entonces tienes 12V1, 12V2 y 12V3. Si fuera de 6, bueno, tendrías hasta el V6. Y así. Entonces, ¿qué es esto de los rieles? Bueno, pasa que la potencia eh, no es un solo valor de tensión, no es un solo voltaje. Nuestra fuente da distintos voltajes dependiendo de los componentes que vaya a alimentar. Entonces, aquí puse unos esquemas sencillos que explican más o menos cómo está eso. En realidad no es tanto así, pero nos sirve para entender este tema. Entonces, esta es una fuente de un solo riel y esta es una fuente como la que vimos de 3 rieles. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llega a un cierto voltaje, la verdad no me acuerdo cuál es, y luego hay un transformador que no anoté aquí, pero la cosa es que a partir de aquí se separa en distintas tensiones o distintos voltajes. En este caso, el naranja son 3.3, el amarillo son 12 y el rojo son 5. Y lo puse con esos colores porque exactamente son los colores de sus cables. Los cables naranjas que salen de su fuente son 3.3, los amarillos son 12 y los rojos son 5. Hay más, pero no nos vamos a meter en problemas. Entonces, en una fuente de un solo riel, pues tenemos, como pueden ver, un solo riel de 12 voltios y por lo tanto un solo circuito OCP. Al igual que los otros también tienen su circuito OCP. OCP significa Overcurrent Protection. Entonces, ¿qué significa? O sea, protección sobre corriente. Entonces, cuando la corriente pasa a cierto punto, se va a activar la protección, lo cual va a apagar la PSU. ¿Ok? Y cualquier peso medianamente decente tiene Overcurrent Protection en todos los rieles. ¿Ok? Y luego está OPP. OPP significa Overpower Protection. Y bueno, si nos basamos en una fórmula básica, eh, power o potencia es igual a corriente, current, por voltaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a ver, eh, 12 voltios, que es tu voltaje, multiplicado por 37.5 amperios, que es tu corriente, en la multiplicación de esos dos te va a dar tu potencia, que son aquí 450 vatios. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, pues para empezar, porque tienen que, si ustedes tienen una fuente actualmente, si van a comprar una nueva, bueno, se compran una de estas que están basadas en un diseño actual, pero la gente que piensa actualizar su equipo, no sé, quiere meter mejor gráfica, mejor procesador, hacer overclock, tiene que tener esto en cuenta, porque muchos quizás están corriendo fuentes viejas, las cuales se basaban en la vieja especificación y en esa vieja especificación tenían más corriente acá en el riel de 5 que la que tenían en el riel de 12. Y entonces una fuente que la mayoría de su potencia está en el riel de 5 es inferior o es peor, menos apta que una fuente
que tenga la mayoría de la potencia en el riel de 12. Porque los componentes que más energía consumen, más vatios, más watts, más corriente como lo quieras ver, eh, van conectados a la línea de 12. Así que eso es muy importante cuando tú estés viendo si tu fuente de poder es apta para correr cierto equipo. No te deberías fijar en el único número de 450 por sí solo, sino te deberías fijar en este riel o rieles en el caso de esta. A ver, cuánta corriente y por lo tanto cuánta potencia entrega en ese riel específico. ¿Ok? Entonces, esta como es una fuente, no es muy nueva, pero bueno, que tiene 5 años. Aquí pueden ver que tiene de hecho toda su potencia en el riel de 12. ¿Ok? Eso es lo ideal. Pero bueno, la cosa es que entiendo un poco interpretar esto. Que tenga toda la potencia aquí en el riel de 12 no significa que le puedes exigir toda la potencia aquí, más toda la potencia aquí, más toda la potencia acá, ¿ok? Por eso aquí nos hablan de combined. Combined, como ellos imaginarán, es el combinado. Y el máximo combinado son 450. ¿Eso qué significa? Que si por ejemplo tienes, no sé, tienes aquí 50 y aquí tienes 400, pues técnicamente estás ahí en los 450, ¿no? Pero si tienes los 110 y aquí tienes 450, lo sumas y te das cuenta que eso son 560. Entonces, ahí la fuente se podría apagar porque está rebasando el combinado. Está rebasando el límite que tiene de OPP. Entonces, cuando tú haces eso, eh, lo que haces es apagar el OPP. Entonces, no creas que lo que da cada riel lo puedes sumar. No. Esto es lo que cada riel puede dar independientemente sin activar OCP. Ya para OPP tendrás que ver cuál es el límite de OPP. Entonces, básicamente eso significa que aquí en el OCP, bueno, puedes poner hasta 37.5 amperios sin que se apague, por decirlo así. Em, mientras que entre en el de 5 y en el de 2 se te está hablando de 110 vatios. Entonces, si tú sobrepasas los 45, no, los 37.5, bueno, va a activar OCP. Pero si tú puede ser que no sobrepases los 37.5 aquí, pero entre todos estos sobrepasas los 450, tu fuente se parar por OPP. ¿Ok? Mm, básicamente lo dije como en la manera simple porque algunas fuentes van a dejar un margen, es decir, esto no se va a apagar exactamente a los 450, sino quizás se apague a los 500, pero eso ya depende de cada fuente y bueno. Entonces, eso para que lo chequen y con esto vamos a poder entender mejor cómo funcionan los rieles múltiples. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace mucho tiempo, bueno, se dice que ningún cable puede cargar más de 450, no, de 240 vatios o algo así. Y bueno, a partir de ahí se empieza a separar el riel de 12. Como pueden ver, independientemente de que sea mono o multirriel, realmente el único riel que se divide es el de 12. El de 3 y el de 5 siguen siendo uno solo. ¿Por qué? Porque por el de 3 y por el de 5 no pasa tanta corriente. Y bueno, sabiendo que vatios es igual a voltios por amperios, tampoco pasa la gran cosa mm, de vatios. Entonces, no lo requieren. En cambio, en el de 12, bueno, yo creo que como el 90% fácilmente del consumo de una PC, o sea, el 90% de los vatios,
vienen de las líneas de 12. Así que tanto tanta potencia, tanta corriente, bueno, podría causar calentamiento e incluso derretimiento de los cables. Entonces esto se hizo por seguridad. Dividir el riel de 12. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que en ese tiempo que se hizo eso, las gráficas de Nvidia y las de AMD empezaron a consumir mucho, porque mejoraban la potencia, pero no las hacían más eficientes. Entonces, conforme se hacían más y más potentes, también consumían mucho y mucho más. La gente que hizo esto de multirriel no tuvo contemplado eso, entonces el límite de cada riel era muy pequeño. Entonces, pues tenías que, por ejemplo, aquí se rebasa la corriente que puede entregar esto y la fuente se les apagaba. Entonces recibieron muchos problemas asociados a eso. Porque hagan de cuenta, tenemos esta etiqueta. Esta etiqueta, bueno, tiene 3 rieles, pueden ver, de 18 amperios. Ok, esto está bien. Y como se pueden dar cuenta, la suma de estos rieles no da para nada lo que según esto es el combinado, que son 32 amperios. 18 por 3 son 54. Entonces, aquí es lo que les digo, que tengas cierta cantidad en un riel no significa que puedes sumar los rieles y eso te dé la potencia total. No es así. Entonces, imagínense que en vez de 18 amperios hubieras tenido aquí 11, a ver, aquí 10, vamos a decir aquí 10 y en cada uno de estos 11. Serían 32, ¿no? Bueno, pues con 11 amperios era un límite muy bajo y bueno, pasaba que las gráficas de ese entonces rebasaban ese límite y se apagaban. Entonces todo pasó por un OCP mal configurado. Entonces, ¿qué dijeron los fabricantes? Si no me equivoco, el primero que en hacer esto fue PC Power and Cooling, una marca que ahorita creo que nadie conoce y bueno, no es muy popular a día de hoy. Bueno, ellos dijeron, entonces, en vez de reconfigurar el OCP y ponerlo en un nivel decente, como aquí 18, 20 amperios por riel, o dependiendo, mejor nos deshacemos de eso, nos deshacemos del multiriel y hacemos todas nuestras fuentes monorriel, como esta. Bueno, y lo hicieron y cerraron unos centavos, no sé cuánto, y no funcionó. Además, hicieron creer a la gente que mmm, era mejor. Y a día de hoy todavía se sigue usando eso como estrategia de marketing. Que dicen, un solo riel te da toda la potencia que necesitas, o no sé. O te dicen que es más estable, puras mentiras, para que la gente se crea que es mejor. Pero en realidad la razón por la que hicieron fue por ahorrarse en dinero y ya para no tener que andar con problemas. Pero como ya dije, eh, esto de los múltiples rieles no es un bug, ¿ok? Tiene una función. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un solo riel? En fuentes como estas, por ejemplo, de poca capacidad no hay tanto problema. 37.5 amperes, ¿ok? Está en el rango bueno, pero mmm, según Overclockers, bueno, un vato que hizo un, un post sobre esto, ya por encima de 45 amperios empieza a haber problemas con otra protección que es la SCP, o sea, Short Circuit Protection. Entonces, en corrientes muy altas, esa protección no alcanza a actuar a tiempo. Entonces, puede pasar que existe un cortocircuito y la fuente no lo prevenga a tiempo. Y como también es mucha corriente,
bueno, empieza a haber calor y se podrán derretir los conectores o la tarjeta madre, etcétera. Entonces, ese es el problema de usar un solo riel. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué deberías comprar? ¿Monorriel o multirriel? Em, de nuevo, en fuentes de baja capacidad, yo diría 500, 550 vatios. Bueno, aunque sean de un riel, estamos hablando de 40, 45 amperios. Entonces, ahí no habría tanto problema. ¿Ok? Pero encima de eso, yo digo que tu fuente, si te la estás comprando, debería ser de múltiples rieles. ¿Ok? Esto que les digo que no el circuito lo de cortocircuito y la protección SCP no alcanza a identificar ese corto y causa derretimiento de las piezas, etcétera, no es algo muy probable. O sea, tampoco es con la idea de asustarlos y decirles tiren a la basura su fuente de monorriel. Pero es algo que, bueno, podría pasar. Entonces, por eso digo, compres una multirriel eh, para tener completa seguridad de que eso no va a pasar. ¿Ok? Em, pero, de nuevo, es algo no tan probable. Y para los que están comprando fuentes en lo económico, fuentes de entrada, tristemente no van a encontrar muchas opciones monorriel. De hecho, muchas fuentes de gama alta no tienen un modo multirriel, porque como ya dije, es más barato. Bueno, así son las cosas. Entonces, no se preocupen tanto en la gama baja, porque de nuevo van a estar comprando fuentes de 450, 550 vatios. Em, fíjense más que nada en la calidad, ¿ok? Aparte de si tiene mono multirriel. Pero ya está. Finalmente aclarando. Hay desventajas de usar una fuente multirriel, porque hablamos de que tiene la monorriel. La desventaja, como ya habíamos dicho, es que si no está correctamente configurado, si no tiene una tolerancia suficientemente grande en la parte de tarjetas gráficas en especial, porque actualmente con PCs de alto rendimiento es donde va a consumir más, pues vas a tener que la fuente se te está apagando y bueno, a nadie le gusta ver eso. Pero eso es un problema que ya pasó actualmente. La fuente multirrail está configurado correctamente, porque ya se dieron cuenta de esto, ya se dieron cuenta de que deben de ponerle un límite más grande a la parte de las tarjetas gráficas. Entonces, aquí, por ejemplo, tienes tres rieles, no sé, digamos que dos de ellos son tarjetas gráficas, entonces, digamos que son dos conectores, entonces tienes un límite de 18 amperios en un conector PCI Express y otro límite de 18 en el otro conector. Entonces, ahí no vas a tener ningún problema, porque haciendo la matemática, 12 por 18 son 216. 216 en un conector es una cantidad bastante alta, entonces nunca la vas a lograr. Y además tienes la seguridad. Además de que otras fuentes, como por ejemplo las Corsair, las RMI, las HXI y las AXI, te dejan seleccionar entre si quieres monorriel y multirriel. ¿Okay? También las NZXTE. ¿Okay? Mediante software, tú puedes activarlo o desactivarlo a tu gusto. Si te está causando problemas el monorriel de que se apaga, puedes desactivarlo y ya está. Pero es algo que muy muy improbable que pase. Si eres de esos que usan nitrógeno líquido o hielo seco para hacer overclock, pues sí, hay quizá te sirva tener monorriel. Pero gente normal, aún con PCs de gama muy alta, no vas a rebasar los límites que te ponen los rieles, aún con overclock y todo. De hecho, por ejemplo, en las RM y las AXI y todas esas, creo que por defecto viene en
viene un monorriel y un riel solo puede dar 40 amperios. Entonces es mucho, mucho más de lo que vas a poder consumir. Entonces no tienes nada de qué preocuparte en la mayoría de los casos. Esta básicamente es la conclusión, espero que haya quedado claro. Eh, fuentes de menos de 550 vatios para abajo. Monorriel está bien. Ok, multirriel, bueno, es un apartado extra. Tu monorriel está bien. De 550 vatios para adelante, multirriel es lo más ideal. Así de sencillo. Y también, más que nada, que se fijen en eso los rieles a la hora de checar si su fuente de poder es capaz. Porque, por ejemplo, podría pasar que tienes una fuente multirriel de hace mucho tiempo que quizá no tenía límites tan altos aquí. Entonces, a la hora de instalar una tarjeta gráfica, deberías fijarte en eso. De qué riel eh, controla cada conector. Y bueno, eso o en el manual o les voy a dejar un artículo de Johnny Guru donde explica las configuraciones más típicas de los rieles. Entonces, para que se puedan dar una idea, es viejo, pero les ayudará más que nada a las personas viejas que tratan de saber si su fuente es suficiente o no para un componente. Por ejemplo, lo que ve ese artículo es que te dice, bueno, este riel eh, es de un conector PCI Express o de los dos. Este riel es del conector EPS para el procesador y este riel es para la tarjeta madre y todo lo demás. O sea, es para el 24 pines y todo lo demás. ¿Ok? O también una review decente. Si están analizando una fuente que tiene muchos rieles, también te deberían especificar exactamente qué conector va cada riel. Esa es la desventaja del modo multiriel, que tienes que fijarte bien que no rebases el límite de los conectores. Y básicamente sería eso, un poco largo el video, espero que les haya servido y nos vemos a la próxima.